Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Cabify, Asisa y el Banco Sabadell. Hoy tenemos el placer de recibir, en unas circunstancias que hacen todavía más interesante su intervención, al presidente de la COE, don Antonio Garamendi, al que va a presentar el presidente del Grupo Inditex, don Pablo Isla. Querido Pablo, la tribuna es suya. Bueno, buenos días, José Luis. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Bueno, para mí es la primera vez que hago una presentación de estas características de un desayuno, pero cuando Antonio me comentó que le presentara, la verdad es que le dije que sí, sin ninguna duda, y que para mí sería no solamente un placer, sino un orgullo presentarle. Y esto por dos motivos. En primer lugar, por supuesto, por la importancia que tiene su posición, su función como presidente de la COE, como representante máximo de todas las empresas de España, las pequeñas, las medianas, las grandes. La verdad es que nosotros en Inditex nos consideramos un poco pequeña, un poco mediana y un poco grande, porque no nos olvidamos de que empezamos con una tienda en La Coruña en el año 1975 y en muchos aspectos de nuestra gestión intentamos mantener el concepto y la filosofía de empresa pequeña. Y en segundo lugar, por ser Antonio. Nosotros nos conocemos desde hace unos 20 años y siempre hemos tenido una gran sintonía. Yo, ¿qué os voy a decir? Tengo una magnífica opinión de Antonio como empresario, como profesional, como directivo de organizaciones empresariales y, por encima de todo, y lo quiero decir, como persona. Antonio nació en Bilbao, está casado con María, es padre de 3 hijos. Me dicen, porque eso no he tenido oportunidad de comprobarlo, que como buen vasco es un magnífico cocinero. Digo me dicen porque no he tenido oportunidad de comprobarlo. Es muy aficionado a la música. De hecho, su hijo mayor, Antonio, es músico y compositor, y muchas veladas en su casa pues acaban en un tono musical. Es muy aficionado al mar y a la navegación. Es hijo y nieto de empresarios, tanto él como su mujer, o sea que lleva el ADN empresarial en la sangre. Es un claro defensor de la figura y el papel del empresario, de la concordia, de la convivencia, del consenso, del marco constitucional. Creó la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco a finales de los años 80, en momentos particularmente difíciles en el País Vasco. Tiene un profundo sentido de lo social, me consta, colabora personalmente, sé que es algo que él no suele hablar, pero colabora personalmente en actividades de voluntariado, con colectivos en riesgo de exclusión cerca de Bilbao. Es alguien que en el ámbito de las decisiones empresariales pone siempre en primer lugar a las personas. Yo en esto no puedo estar más de acuerdo. Creo que en la empresa del siglo XXI es clave poner en primer lugar a las personas, generar motivación, generar un entorno donde se pueda desarrollar el talento o considerar muy relevantes principios como el respeto, como la diversidad, como por supuesto la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Para mí no hay ninguna duda que, hablando de Inditex, el principal activo con el que cuenta la empresa son las casi 200.000 personas en todo el mundo, de todas las razas, culturas, religiones, su compromiso, su dedicación, su trabajo. Y hablando un poco de la empresa y de la empresa del siglo XXI y de cuáles son los pilares de la empresa del siglo XXI, además de este pilar tan relevante relativo a las personas, como digo, el activo más importante de cualquier empresa, me gustaría referirme muy brevemente a otros 2 pilares que considero absolutamente esenciales, sustantivos y determinantes en la empresa del siglo XXI. El primero es la constante innovación, la constante inversión. Vivimos en un mundo, en el ámbito empresarial, donde se está produciendo pues una
tercera revolución. Después de la revolución industrial estamos ahora en la revolución tecnológica. Esta semana se está celebrando el Mobile World Congress, que aunque tenga este nombre, pero te pone de manifiesto pues todo lo que se está desarrollando en términos de tecnología, inteligencia artificial, realidad aumentada, la nube. Bueno, esto afecta a todos los sectores empresariales. Es importantísimo en las empresas mantenerse plenamente dedicado a la innovación, la inversión, la flexibilidad, intentar mejorar todos los procesos, intentar mejorar constantemente la calidad de tus productos. Claramente este componente de innovación yo creo que es algo absolutamente un pilar estratégico para todas las compañías. Y el tercero al que me quería referir es el factor de la sostenibilidad como un factor esencial hoy en día en la empresa del siglo XXI, en la gestión empresarial. Palabras como reciclaje, eliminación de residuos, reducción de emisiones, economía circular, forman ya parte del vocabulario habitual en el desarrollo y en la toma de decisiones de cualquier empresa. Por lo tanto, si tuviera que hablar de tres pilares, hablaría el componente de las personas, sin ninguna duda, la innovación y la inversión y este factor de sostenibilidad. Estos tres pilares, que yo diría que son consustanciales y tremendamente relevantes para cualquier empresa, lo son también, por supuesto, para las grandes empresas. Las grandes empresas normalmente competimos en entornos globales, con unos mercados en todo el mundo cada vez más competitivos y a veces, yo diría, no sé cómo decirlo, pero que somos un poco injustamente tratadas. Las grandes empresas son tractor de la economía. Si hablo por un minuto del caso de Inditex, nosotros en Inditex, por el efecto sede, contamos con más de 7.500 proveedores españoles, pequeñas y medianas empresas, que nos facturan al año más de 5.000 millones de euros en todos los sectores, por supuesto en el sector textil, pero también en las telecomunicaciones, en el transporte, en la seguridad, en el mobiliario, en la tecnología, en la decoración. Ese papel tractor de la gran empresa en todos los ámbitos, en todos los sectores y de generador de empleo y riqueza es un papel muchas veces no suficientemente destacado. Y también lo que es la contribución tributaria. Por seguir con el caso de Inditex, nuestra contribución tributaria total a las arcas del Estado español en el último ejercicio fue de 1.600 millones de euros, representando, por lo que se refiere al impuesto de sociedades, más del 2% de la recaudación total del impuesto en España. Por eso digo, las grandes empresas muy determinantes para la generación de empleo y riqueza en un país, muy determinantes en su papel de motores y tractores de crecimiento de muchas pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, volviendo a Antonio, me gustaría decir que estoy seguro de que va a ser un magnífico presidente de la COE. Antonio es una persona moderada, pero de convicciones firmes. Es una persona independiente. Es un defensor a ultranza del diálogo social. Es un magnífico divulgador del papel de la empresa y de los empresarios. Este aspecto me parece también extraordinariamente relevante. Esa idea de fomentar el espíritu emprendedor, de destacar el papel de la empresa y el empresario en la sociedad. Es muy trabajador, tiene mucho criterio y mucho conocimiento. Tienes mucha experiencia, Antonio, y tienes unas cualidades humanas excepcionales. Por todo ello, me gustaría decir que estoy seguro que va a ser un magnífico presidente de la COE y humildemente me gustaría decirte también, Antonio, que cuentas con todo mi apoyo para esta tarea tan importante que tienes delante como presidente de la COE. Muchas gracias. Bueno, yo creo que después de lo dicho, todos para casa, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por esa presentación. Secretarios de Estado, queridos Iván Redondo y Siana, autoridades, vicepresidentes de COE, presidente del CES, presidente de la CNMC,
Y hoy quiero dar mucha importancia a que está con nosotros el presidente de la empresa familiar, querido Paco Riveras, que ha querido estar aquí. Muchísimas gracias. Querido presidente de la Cámara España, veo empresarios, presidente del BBV, presidente de CLH, presidente de MAFRE y otros muchos. Daros todos por saludado. Empresarios, empresarias, amigos y amigas. Perdonad, se me olvidaba, somos empresarios y entendemos. Y patrocinadores. Muchísimas gracias. Ya sabéis que, bueno, no vamos a hablar en dónde hay que montar ni en qué banco hay que comprar, porque si no algún otro se va a enfadar. Bueno, la plaza está llena. Bien, primer objetivo cumplido. Ahora se puede salir a hombros o de otra manera. Esperemos salir medio de una forma normal a pie. Se me invita para que en nombre de los empresarios españoles os comente pues, dónde estamos, qué vemos, qué es lo que pensamos. Y ahí sí me gustaría, siempre lo digo, plantear un tema y acabaré igual. Y Pablo lo comentaba, nosotros, y mi obligación es hablar con independencia, la nuestra, con sentido de Estado, creo que es muy importante, y con lealtad institucional. Y lo digo porque creo que estos 3 puntos creo que queden claros, porque habrá gente que esté de acuerdo con temas que plantee y habrá gente que pueda no estar de acuerdo, pero que tenga presente, y lo ha dicho Pablo también, que lo nuestro es el diálogo, lo nuestro es estar sentados en la mesa y lo nuestro es intentar sumar y no restar. Y yo creo que eso es un tema importante, y más en estos tiempos que nos vienen de elecciones donde nosotros no nos presentamos a las listas, nosotros no estamos en ello, nosotros somos una parte fundamental de la sociedad civil y lo que planteamos y decimos es, oiga, estos son nuestros planteamientos, estas son nuestras cosas, por favor, atiéndanos. Yo creo que es muy importante. Me gustaría, antes de empezar mis comentarios, también saludar muy especialmente, que estoy viendo aquí a Marcelino Oreja. El anterior desayuno, hace 4 años que tuvimos, me presentó él y yo tengo que decir que para mí es un referente. Así que, Marcelino, muchísimas gracias por estar aquí. Bien, voy a plantear varios temas. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y, en segundo lugar, me gustaría plantear también un poco cuál es ese planteamiento que tenemos en la COE. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pues yo creo que todos somos conscientes, venimos de una hipercrisis, supercrisis. Nosotros pensamos que se hicieron las reformas que había que hacer. Nosotros pensamos que España fue valiente, que el Gobierno fue valiente en decir no se nos rescata. Acordaros cuando en las tertulias de televisión todo el mundo decía que les rescaten, que les rescaten. Yo recuerdo una reunión con portugueses, con empresarios portugueses, una cumbre bilateral, que nos decían qué suerte tenéis, vosotros estáis en el purgatorio, nosotros en el infierno. Y la realidad es que gracias a reformas importantísimas, financiera, laboral, realmente pues, se consiguió que España recuperara el tono y no que mucha gente tuviera que irse fuera, sino que más bien muchas empresas que hubieran cerrado, realmente han sido capaces de sobreponerse y son las que ahora están creando empleo. Yo creo que ese es un dato importante. Y a través de esas reformas, pues la realidad es que hemos ido creciendo por encima del 3%, hemos estado generando 500.000 de empleos y yo creo que eso ha sido un dato realmente muy positivo para nuestro país. Y las empresas se han modernizado y han cambiado, porque yo creo que también hay otro planteamiento que hay que tener presente y es acordaros de cuando hablábamos de la burbuja, de las burbujas. En esta sala, al único que le gusta cuando se habla de burbujas es a José Luis Bonet, pero hay que reconocer que los demás cuando se nos habla de burbujas ya nos ponemos a temblar. Y la realidad es que en el 2007-2008 pues, se construían en España 700.000 viviendas y hace 2 años 45.000. Ahora estamos por las 120.000. Y sin embargo España creció. Sin embargo España seguía creciendo al 3%. ¿Y por qué?
Pues yo pruebo por un dato fundamental, y es el efecto de la internacionalización de la empresa española. Y aquí tenemos a la secretaria de Estado, con la cual nosotros colaboramos intensamente en ese tripartito y viajando por todo el mundo. Así que, Siana, muchas gracias por tu trabajo. Internacionalización de la empresa española. Pasan de 50.000 a 150.000 las empresas que están internacionalizadas, las empresas que exportan. Pasamos del 22 al 33% en la participación del PIB de la internacionalización de la empresa española. E incluso en porcentaje le superamos a Italia, a Francia y a Reino Unido. Estamos solo por detrás de Alemania en ese porcentaje. Y eso, y Pablo ha hecho referencia antes, y eso no es solo son las grandes empresas. Han sido las grandes empresas, las multinacionales españolas que tenemos, de las cuales nos tenemos que estar muy orgullosos, y el efecto tractor que han tenido y la suma de muchas y muchas personas que vemos en los aeropuertos, hombres, mujeres, con una maleta, que están paseándose por el mundo porque han entendido que el mundo es global. Y yo creo que es otro de los datos muy importantes de dónde veníamos y dónde estamos en este momento. Es verdad que también para que todo esto haya pasado, pues decía Pablo también que me gusta navegar. Bueno, hemos tenido vientos de popa. Eso es cierto. Es decir, la economía mundial estaba creciendo por encima del 4%. El precio del petróleo nos ha favorecido. En España se consumen 1.300.000 barriles de petróleo al día. Si multiplicamos por 100 y multiplicamos por 365, nos sale una factura de unos 45.000, 47.000 millones. Claro, cuando está a 50 nos estamos ahorrando 15.000 o 20.000 millones. Son muchos millones. Eso pasaba. Y teníamos también otro elemento que yo creo que es muy importante, que son los tipos de interés. Los tipos de interés, bueno, vamos a llamarle tipos de interés, por llamarlos de alguna manera, porque realmente era una situación financiera bastante favorable, por lo menos para las empresas. Bien, y hemos llegado a este punto. Y en este punto la realidad es que esos tiempos de vientos de cola, pues realmente están cambiando. La realidad es que están cambiando y ahora nos va a tocar, o nos está tocando, lo que decimos en la navegación, ceñir. Tenemos que ceñir contra el viento para llegar a la misma dirección. La economía mundial no va a crecer al 4%, está entre el 3 y el 3,5%, y además sabemos que los países de primera división, los países que lideran estas cosas, van a estar por debajo del 2%. Algunos con el 0,2% y muy cercanos a nosotros. Tenemos la guerra comercial, Estados Unidos-China, que a muchísimos de nosotros nos está afectando, especialmente, en muchos casos, al sector industrial. El ministro alemán, que es nuestra principal economía cliente, nos viene diciendo que, oiga, que aquí estas cosas ya no van a ser las mismas. Tenemos el Brexit, donde estos días estamos en pleno proceso de saber qué es lo que va a pasar, pero que realmente puede afectar de una forma muy profunda a Europa. Tenemos nuestro propio, no Brexit, porque eso no existe, pero nuestro propio problema en Cataluña, que realmente nos tiene que preocupar porque es el 20% de la economía española, es el 20% del PIB. Nos tiene que preocupar, y lo digo aquí, y es algo en lo cual nos tenemos que implicar, en lo cual tenemos que ayudar y tenemos que pensar de cómo buscamos en positivo las soluciones necesarias. Y como todo era lo que venía, es normal y es habitual, pero vamos a ponerle la guinda al pastel, que es además estamos en periodo electoral. ¿Estamos en periodo electoral? No, estamos en un periodo plurielectoral, es decir, porque realmente yo no sé cuándo acaban las elecciones, pero sí que hay múltiples elecciones de todo tipo y condición, pero tenemos las primeras ya
en estos momentos en abril, ¿no? Bien, esos son los temas donde está la economía. Y ahora sí digo, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa a la COE? ¿Qué nos preocupa a los empresarios españoles? A los empresarios españoles nos preocupa el Estado, a los españoles, que es la primera empresa del país. A los empresarios españoles nos preocupa la deuda. ¿Y por qué nos preocupa la deuda? Porque es que España tiene un 97,5% de deuda y cuando estamos hablando, y se habla muchas veces del déficit, hombre, nos preocupa el déficit porque eso es más deuda, pero lo que nos preocupa es la deuda. La deuda, el 70% de la deuda española, que no se suele decir, está en manos extranjeras. Y eso significa que hay que pagarla. Y cualquier desviación de esa deuda, pues realmente provoca en tiempos de no bonanza, pues que podamos llegar a tener un problema. Esa es la realidad. Y además, lo he hecho referencia antes, en Europa hay un señor, que nos hemos apellido todos el apellido, que se llama Draghi, que viene a decir, o que está diciendo, que, señores, que esos tipos de interés que decíamos, de momento vamos a ver, pero que vienen. Y eso significa pues un problema. Y yo creo que es algo en lo cual nosotros realmente estamos preocupados. Y es por eso por lo que nosotros hemos estado en los últimos tiempos hablando de ese rigor presupuestario. Y es por eso por lo que nosotros, y aquí anuncio, porque es una voluntad mía en esta legislatura mía, que desde COE vamos a hacer un estudio profundo de una palabra que a los empresarios nos gusta hablar, que es la eficiencia. Y en este caso es de la eficiencia del Estado. Pero no para poner al Estado contra las cuerdas, sino para echar una mano, sino para poder plantear cómo puede mejorar el Estado. Porque yo creo que se puede ingresar, y es cierto que habrá que ingresar para pagar los gastos, pero también es cierto que podemos intentar entre todos mejorar la eficiencia del Estado. Y ahí simplemente, y al Gobierno que toque, desde luego nos pondremos a disposición del Gobierno para echarle una mano en positivo y para hacer un estudio profundo sobre cómo pensamos que podría mejorar el Estado. Bien, ese es el momento, pero además hay que sumarle más cosas. Estamos en un cambio de era. Estamos en una revolución de las poquísimas que ha habido en el mundo. La escritura, la imprenta, la digitalización. La digitalización, además, a diferencia de otras revoluciones, no es una revolución empresarial, no es una revolución industrial, es una revolución social. Y, de hecho, las empresas, cuando hablamos de la industria 4.0, etcétera, lo que estamos es detrás de la sociedad, viendo cómo nos adaptamos a esa revolución que es imparable, que cambia absolutamente el mundo y que, además, realmente es totalmente disruptiva, porque, además, esa revolución digital es una revolución global. Yo creo que es otro de los datos en los cuales nos tenemos que enmarcar. Y con los sindicatos, que me han llamado que no podían estar, Unai está fuera, Pepe tampoco podía, está aquí el representante de la OIT, con la OIT, con el Gobierno y con los sindicatos, estamos profundamente trabajando en el futuro del trabajo. El futuro del trabajo, porque es otro de los temas que hay que avisar, es que leer y escribir no vale ya, es que ya no vale. Es que tenemos que profundizar realmente en la formación, desde pequeños. Es que tenemos que profundizar, y las empresas lo estamos demandando. Hemos abierto una mesa en la Moncloa con la ministra de Educación, con la ministra de Empleo, con el presidente del Gobierno, los sindicatos y los empresarios, sobre el futuro del trabajo, sobre la formación dual. Las empresas tienen que participar en esa formación. No queremos dar clases,
pero sí queremos decir qué es lo que necesitamos, qué es lo que pasa. Y además los cambios son radicales e inmediatos. Tenemos que profundizar aún más, tenemos que flexibilizar de una forma importantísima la formación continua. La formación continua donde los trabajadores necesitan reciclarse permanentemente. Y toda esta formación dentro, para mí, de un concepto clave que yo denomino empleabilidad. Cada uno de los individuos, cada uno de nosotros tiene que ser capaz de ser empleable. La empleabilidad significa la formación permanente de cada uno y de cada una de las personas de esta sociedad. Y posiblemente, en nuestro caso, podemos aportar un tema clave, que son las empresas y que son los sectores. Los sectores tienen muchísimo que decir para ese camino de la empleabilidad de las personas. Yo creo que es otro de los temas claves que tenemos por delante. Y perdonad que si os dais cuenta, os estoy lanzando mensajes para que entre todos reflexionemos, porque no es un tema de los empresarios, no es un tema de los trabajadores, no es un tema del Gobierno, es un tema de todos. Yo creo que es otro de los datos claves a tener presente, que es la formación, y dentro de esa formación sí me gustaría poner en valor la figura del empresario, de la cual hablaré luego. Ese es el futuro. Por relajar un poco, espero, que es lo que nosotros los empresarios tenemos que hacer, para eso generamos el 90% de los empleos y la riqueza del país. Lo que no podemos hacer es como Cristóbal Colón. Yo lo decía hace años, porque Cristóbal Colón, ¿sabéis? Hablamos de dónde venimos, dónde estamos, dónde vamos. ¿Sabéis que Cristóbal Colón, cuando fue a América, no sabía dónde iba? Cuando llegó a América, no sabía dónde estaba, pero siempre tenía una cosa muy clara, que nosotros no queremos que pase, es que siempre viajaba por cuenta del Estado. Bien. ¿Cuáles son los problemas, en cambio, que sí pensamos que en estos momentos tenemos encima de la mesa y que afectan a la competitividad? Y voy a hacer referencia a muy poquitos, pero creo que son importantes y que deberíamos de resolver. ¿Por qué? Porque este mundo en el que hablo es global. El primero que tenemos que decir son los costes de la seguridad social. En España, estos costes significan más de un 30% que en el resto de Europa. Y esa es una realidad. Y cuando se habla de impuestos y se dice que las empresas pagan poco, esos son impuestos también. Y la suma de los impuestos más las cotizaciones sociales es superior a lo que es la suma de impuestos y cotizaciones sociales en Europa. Y además, hace poco había una subida de esas cotizaciones, cuando estamos hablando que hay que atraer talento, es complicado atraer talento si a los salarios de más de 45.000 euros, pues ya las cotizaciones sociales se han subido un 7%. Eso significa que solo en cotizaciones más el incremento de lo que sería el propio convenio, pues hemos estado subiendo el 9% de lo que es la base salarial, ¿no? Tenemos otro problema importantísimo, que es el tema de la energía. Y aquí me gustaría hacer referencia a la industria. La industria es clave en nuestro país. El efecto industrial es el que provoca el empleo más estable, el empleo donde hay innovación, el empleo indefinido, el empleo bien pagado y el empleo limpio. Porque cuando yo invitaría a que la gente pase por las fábricas y se dé cuenta lo que son los laboratorios, que es hoy en día las fábricas, la limpieza que hay en las fábricas. Y me gustaría hacer una reflexión para que la gente valore lo que es la industria. En aquellos espacios, en aquellos territorios donde hay industria, no debería dar ejemplos, pero los voy a dar. Ejemplo del País Vasco, ejemplo de Burgos, ejemplo de La Rioja. El paro es el 9%. Y esa es la industria. Por tanto, trabajemos realmente con la industria. Y en el tema de la energía debemos de evitar que aquellos costes que no sean generación, transporte, distribución y operación de la energía realmente sobran de la tarifa. Yo creo que hay que poner en valor la industria y en este sentido diría que también
dentro de este paquete de la industria, y la COE está. Ayer mismo hemos estado también en la Moncloa con el presidente del Gobierno firmando el nuevo Consejo Asesor sobre los ODS con la vicesecretaria de la ONU. Los empresarios estamos firmemente convencidos y trabajando con los ODS de Naciones Unidas, especialmente con el objetivo de 17. Y Pablo lo decía como un punto clave, esa economía circular, esa economía que trabaje la diversidad, esa economía limpia. Pero también, y sí me gustaría, porque ha afectado ya de forma importante, que las transiciones también hay que hacerlas en función de la evolución de las tecnologías. Y lo digo pues por lo que ha afectado, y me quedo aquí, pues un poco a la industria del automóvil, el querer adelantarnos a los tiempos. Nosotros creo que estamos en Europa, somos Europa, participamos de Europa, participamos de esas decisiones, las compartimos, pero pensamos que tenemos que ir con los demás, porque si no, también rompemos la competitividad con respecto a nuestros incluso socios europeos. Hay un tema que preocupa a las pequeñas empresas, a las medianas, pero especialmente, y además, como se dice en el sur, cuanto más chico, peor, ¿no? Y es la morosidad. Es decir, cuando hablamos de la financiación, los empresarios últimamente no se quejan de la banca. Antes, cuando yo era joven empresario, como decía Pablo, siempre hablábamos de la banca y hace tiempo que no hablamos. ¿No, Carlos? No, de momento no decimos muchas cosas. Pero, sin embargo, la gente sí se queja del efecto de la morosidad. Y es verdad, yo siempre pongo el ejemplo, que si tú facturas 100 y pongamos, me da igual, que ganas en bruto 10, que ya nos gustaría a muchos, es que como te dejen de pagar 100, tienes que facturar 1000 para empatar. Eso significa que hay que estar pendiente de ver cómo te pagan, y eso significa que no puedes innovar, eso significa que no puedes trabajar en otras cosas que necesitas. Y además tenemos un problema social, y es que en España además no pasa nada. Hay una norma, pero realmente es ese chiste, ¿os acordáis de ese señor que a las 4 de la mañana coge el teléfono y dice: Pepe, que no te puedo pagar? Y su mujer le dice: ¿pero qué haces tú llamando a las 4 de la mañana a un tío para decirle que no te puede pagar? Y dice: no, bueno, es que yo ahora voy a dormir fenomenal y el que no duerme es él, ¿no? Pues eso es algo que sigue pasando en España y que yo creo que tenemos que tener presente. Y otros los temas que he hecho referencia antes y que nosotros vamos a estar en positivo es el tema de todo lo que son las leyes, es decir, la no gestión. Es decir, yo creo que las autonomías, yo creo que el Estado autonómico ha sido un gran invento. Y yo creo que ayer tuve la oportunidad de estar aquí, por cierto, y fue una maravilla oír a 3 presidentes de comunidades autónomas trabajando en común, trabajando por su tierra y a la vez trabajando por España. Es que fue un lujo verlo, y lo digo porque fue un ejemplo, ¿no? Pero hay que reconocer que en España todos los años hay del orden de 170.000 páginas del BOE. En España todos los años hay más de 830.000 páginas de los boletines de las comunidades autónomas. O si a alguien en España le gusta pescar, pues necesita 17 licencias. Esa es la realidad. Y espero que el espacio aéreo no nos lo dividan, porque cada vez que pasemos de una provincia a otra va a haber que ir pidiendo permiso. Yo creo que eso, y perdonad, lo pongo así en abierto, es esa parte de la eficiencia que os planteaba, que yo creo que intensamente deberíamos de trabajar, insisto, entre todos. Por último, los impuestos. Bueno, pues lógicamente a mí me toca decir que nosotros somos partidarios de que a menor carga impositiva, más bases imponibles y menos tipos, ¿no? Y nosotros pensamos que eso es así. Perdóname la licencia, si un profesor en su clase, dijera: a ver, hemos hecho los exámenes y ha habido 10 que han sacado un 10, ha habido otros que han sacado un 6, un 5, y ha habido otros que han tenido un 4 y alguno un 0. Y si dijera: oye, vamos a ser solidarios, oye, los que tengan un 10,
que cedan 3 puntos, bueno, pues realmente sería una cosa distributiva buena, porque los que dijeran 10, bueno, tengo un 7, pero sigo teniendo un 7, otros tienen un 5, tienen un 6, y los que tuvieron un 4, pues aprueban, ¿no? Bien. El año siguiente todo el mundo haría el esfuerzo, pero si el profesor dijera, mira, los que tengan 10 van a pagar 5, pues los que tuvieran 0 aprobarían. ¿Y qué pasaría al día siguiente? ¿Qué pasaría al día siguiente? Pues yo creo que al día siguiente o al año siguiente pasaría que nadie estudiaría. El exceso de impuestos hace que a veces no merezca la pena trabajar, por lo menos a los que están en ello. Y no estoy diciendo que los impuestos están para ayudar a los que más lo necesitan, porque para eso están. Pero realmente tienen que gestionarse de una forma eficiente también y eficaz. Y nosotros pensamos que en España hay un exceso de impuestos. Y lo digo abiertamente porque lo tengo que plantear. Y no solo en el mundo de la empresa, sino en el mundo de las personas físicas. Y me estoy refiriendo, en este caso concretamente, al impuesto de sucesiones y al impuesto de patrimonio. Y lo digo porque, como no lo dice nadie, pues lo digo yo. Bien. ¿Qué es la COE? ¿Qué es la COE? ¿En qué estamos? ¿En qué vamos a trabajar? Pues yo creo que la COE es la organización de las empresas españolas, de los pequeños, medianos y grandes empresarios. Es la asociación de los autónomos. Aquí está Lorenzo. Yo creo que hace pocos días hemos tenido una gran noticia, y es la incorporación del mundo de los autónomos también a la COE. Ya estaban a través de los sectores, territorios, pero la Organización de los Autónomos Españolas se ha incorporado estos días a la COE. Estamos todos, y por eso he agradecido profundamente que esté Paco Riveras, y por eso agradezco profundamente que esté José Luis, o que estén distintos, o que esté mi buen amigo Javier Vega-Sioane, el Círculo, porque es que realmente todos estamos juntos. Y ese es un dato vital, porque juntos somos muchísimos y separados somos poco. Y la COE, además, tiene la gran ventaja de estar amparada por la Constitución española en el artículo 7. Somos agentes sociales con los sindicatos y trabajamos profundamente en el diálogo social. Porque no os olvidéis que la paz social es la mayor de las infraestructuras que hay en España, la mayor. Y esa es la que se compone en ese diálogo social bipartito con los sindicatos, a los cuales también desde esta tribuna yo les agradezco. No solo les agradezco, sino que además digo que son importantísimos. Lo digo cuando a veces se dice, no valen para nada, valen para muchísimo. Hay 5.000 mesas abiertas en España de diálogo social, 5.000. 5.000 mesas de convenios. Y sabéis esa expresión, ¿no?, de no news, good news. Pues es que no news es que están funcionando. Independientemente de momentos álgidos, de momentos de horas más bajas. Ahora, pues lógicamente es normal que tenemos cada uno que defender lo propio, y más en un momento, como decía antes, electoral. Pero los puentes, los teléfonos, que no son rojos, que son normales y funcionan, están abiertos permanentemente. Y yo tengo que decir de mi diálogo permanente, diario, día y noche, con los líderes sindicales y también, por no decirlo, con el Gobierno. Lo digo porque ayer mismo yo hablé con la ministra de Empleo, pues porque cuando uno u otro, yo creo que hay una relación personal que mantenemos, que seguimos y que vamos a seguir manteniendo porque es nuestra obligación. Y la COE tiene varios conceptos fundamentales. El primero, empresario. Poner en valor la figura del empresario. No me gusta que nos llamen emprendedores. No me gusta. Cuando alguien cambia de palabras es porque realmente se le da vergüenza ser lo que es. Y yo estoy orgullosísimo de ser empresario. Y creo que tenemos que transmitir, porque los empresarios somos los que generamos riqueza, empleo y bienes y servicios, que son los que avanzan la sociedad. Y no solo eso, y pagamos los impuestos. Y hacemos que otros paguen los impuestos, que son los que mantienen al Estado. Por tanto, yo creo que tenemos que tener un fuerte orgullo de lo que somos.
Yo creo que hay otro tema que la COE tiene por obligación también, que es otra E. La primera, empresa, empresario. La segunda E es la palabra España. Y digo la palabra España sin complejos. Y es la España democrática, social y de derecho. Es la España plural, abierta, de la Constitución. Es la España de las autonomías. Es la España de la monarquía constitucional. Es la España en Europa. Y es la España que ha sabido en los últimos 40 años, gracias a la Constitución, crecer como nunca. Y que ha sabido que entre todos hablemos, nos transmitamos las ideas, cambiemos de gobiernos cuando toca, seamos libres y avancemos. Yo creo que esa es la España que COE está, estará y apoyará siempre. Y en esa España, y lo digo siempre y hoy también lo tengo que decir, nosotros tenemos una profunda lealtad, nosotros le agradecemos especialmente y pensamos que es clave la corona. Y lo digo porque es otro de los temas que parece que ahora está o puede estar en discusión. Nosotros pensamos que el planteamiento de moderación, de representación, etcétera, de liderazgo de la corona y especialmente en estos momentos de don Felipe es clave. Y, por tanto, las empresas y los empresarios españoles estamos muy agradecidos, y no solo muy agradecidos, sino que sabe que tiene nuestro apoyo total y absoluto. Y eso es lo que somos, y eso es donde estamos. En el diálogo social, eso sí, os he dicho al principio, y así acabo, siempre con independencia. Esta independencia si nos gusta, ¿no? La nuestra, con independencia, con sentido de Estado, clave, sentido de Estado, y, como no, con lealtad institucional, que es lo que todos los españoles nos debemos. Y si entre todos sumamos, llegaremos lejísimos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por oír a un humilde servidor que representa a las pequeñas, medianas y grandes empresas y autónomos españoles. Y hay una cosa que sí me gustaría, si fuera una carta a los Reyes Magos. Pablo ha dicho que Inditex era una pequeña empresa. A ver si todos os imitamos. Muchísimas gracias. Hasta ahora. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, don Pablo, por la presentación. Preguntas, pues muchas. Voy a empezar por estas que tienen bastante en común, todas ellas. Lázaro Dieguez dice, ¿todavía sigue esperando usted salvar algunos acuerdos del diálogo social con los sindicatos? ¿Qué impresiones ha sacado usted de los contactos con los grupos parlamentarios para evitar la aprobación precipitada y electoralista de decretos? Madalena Rivera, de Antena 3 Televisión, ¿qué le parece que se gobierne a golpe de decreto? ¿Qué opina de las 3 medidas que quiere cambiar el Gobierno en la reforma laboral anterior, las que se refieren a los convenios colectivos y la ultraactividad, y sobre el control horario de las empresas? Elena Martín, de La Sexta, le pregunta si cree usted que el Gobierno ha dado ya un paso atrás al decidir que este viernes no tocará la reforma laboral. ¿En qué punto podrían encontrarse Gobierno y COE en este tema? ¿Salgo a hablar otra media hora? Lo digo porque realmente esto da para otra. Cómodamente aquí. Da para otra conferencia. Bueno, casi me favorece esto que es ser breve. A ver, yo creo que hay varios temas independientes. Primero, nosotros el diálogo con el Gobierno lo tenemos, lo seguiremos teniendo y nunca, lo digo con toda claridad, nunca nos vamos a levantar la mesa. Eso sí, vamos a decir lo que tengamos que decir, pero levantarnos no nos vamos a levantar la mesa. Por tanto, sigue ahí. Y, de hecho, insisto, yo ayer mismo a la tarde hablé con la ministra, con la cual, por cierto, tengo una muy buena relación. El tema de los decretos, y lo digo con claridad, nuestra opinión. Nosotros pensamos que, efectivamente, los decretos ley
pues no es el medio adecuado, en este caso, para temas, vamos a decirlo, del calao que tienen, ¿no? ¿Por qué? La diferencia entre el decreto ley y el proyecto de ley, como creo que bien sabéis, son varias. La primera, lo dice la Constitución, es que el decreto ley tiene que ser una medida excepcional, una medida urgente y necesaria. Yo en el término necesaria no voy a entrar porque, lógicamente, bueno, está ahí y, bueno, puede ser necesario. Pero que es excepcional y es urgente no lo vemos nosotros en ninguno de los dos casos. No lo vemos en ninguno de los dos casos. Bueno, concretamente, por ejemplo, en el tema de las pensiones, pues la revalorización sería en el año 20 y el tema de lo que es la sostenibilidad es el año 23. Por tanto, urgente o excepcional no es, porque podemos esperar. A ver, que nosotros lo que estamos diciendo es simplemente se han convocado elecciones, que se hagan las elecciones y después de las elecciones abrimos las mesas. Es decir, o incluso que el Gobierno haga lo que tenga que hacer. Nosotros no vamos a entrar en la capacidad que tenga el Gobierno. Es más, saldrán las elecciones y nosotros, como no podemos ser de otra manera, somos demócratas y saltaremos al campo de juego que nos toque. Es decir, eso es así y el mundo de la empresa es así. Y yo he dicho que nosotros no estamos en política, estamos en la vida civil o en una parte de esa vida civil y no estamos en ese juego político. Hay otro tema que yo creo que es importante. La Constitución, concretamente, tanto a las organizaciones empresariales como sindicales, nos da el derecho de audiencia. El derecho de audiencia en el caso de los proyectos de ley. Y el derecho de audiencia significa o esta coma no me gusta, esta palabra se puede cambiar, y en cambio los decretos de ley son un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión es, aquí tengo este papel, esto es lo que es, y no cambio ni una coma. O lo apruebas o no lo apruebas. O incluso dentro de ese decreto puede venir los famosos decretos ómnibus, donde incorporo una cosa o incorporo otra, y entonces realmente, bueno, pues consideramos que son temas muy importantes como para que vayan en un decreto. Eso es, y esa ha sido nuestra reflexión y nuestro planteamiento desde el principio. Pensamos que si se convocan elecciones, pues pasemos el tiempo necesario, esos 2 o 3 meses, y después volvemos al trabajo. Es decir, ese es nuestro planteamiento. Sobre cómo están las negociaciones, pues a mí me gustaría hacer un planteamiento también. Y es, como quiero, es decir, aquí hay tres elementos. Lógicamente, uno es públicamente decir lo que pensamos. 2, lógicamente también, es el Parlamento. Bueno, hay otro tema también que parece ser que es la Diputación Permanente la que tiene que aprobarlo, ¿no? Pero 2, nosotros, lógicamente, como no puede ser de otra manera, nos ponemos también en contacto con los grupos políticos, como hacen los sindicatos o el propio Gobierno, ¿no? Es decir, pues para plantearle nuestros planteamientos. Decir, oye, mira, pensamos que esto, bueno, que estas cosas sí o estas no. Por tanto, hay una segunda vía de trabajo que es el propio Parlamento en el que, lógicamente, estamos hablando y tratando. Y hay una tercera vía, y lo estoy venga a decir, que es el diálogo y la mesa de diálogo social. Ahora, hay 2 elementos, las formas y el fondo. Si yo quiero aminorar, o pudiera, de alguna manera, aminorar esos decretos en lo que yo pienso que se pudiera avanzar, hombre, hoy no es el día de parte que públicamente lo diga, pues porque igual lo que hago es romper esa posibilidad o objetivo que es mi obligación tener. Por tanto, sí, efectivamente hay una serie de temas que están encima de la mesa que a nosotros nos preocupan, pues que es la ultraactividad, es un tema que nos preocupa. Nos preocupa la ultraactividad si es infinita. Es decir, bueno, vamos a ver cómo se puede negociar, pero claro, la ultraactividad, cuando la economía va mal, si la economía va mal y los salarios suben y los convenios están ahí sine die, tienes el problema de que te están subiendo los costes salariales y tu empresa va para abajo. Y eso es una realidad y eso es algo que hay que tenerlo presente. Es decir, estamos diciendo, eso significa la ultraactividad.
La ultraactividad es un tema que está en los convenios, porque hay otros temas que nosotros planteamos profundo. Por cierto, que está Ignacio ahí, que le quiero saludar también, que hemos estado en la mesa, gran maestro con el cual yo he aprendido mucho, con Ignacio y con Cándido. Nosotros lo que planteamos es que en cantidad de estos temas que se están hablando, muchísimos dependen de la negociación colectiva, muchísimos, y la ultraactividad es uno de ellos. Hay empresas que les parece, o convenios que más o menos la tienen y otros que no. Por tanto, pensamos que está en la negociación colectiva. En el tema de la subcontratación, de la externalización, hombre, pensamos que habíamos llegado a un buen acuerdo en el ANC, porque efectivamente sí pensamos que hay que hacer algo con el artículo 42, pero pensamos que si lo lleváramos hacia lo que es los convenios de lo que se externaliza, yo creo que evitaríamos el tema por lo de las camareras de piso, etcétera, que nosotros tampoco estamos de acuerdo con ello. Y en tercer lugar, que es el tema de los horarios, que habrá que ver, también pensamos que tiene que ser algo que de una forma razonable pueda ir a la negociación colectiva, porque pensamos que depende de los sectores, pues se hace de una manera o de otra. Es decir, en estos momentos es incompatible hablar de esta gestión de los horarios cuando a la vez estamos hablando, por ejemplo, de la conciliación de la vida familiar o del flexitrabajo. Es decir, yo creo que son esas cosas que tenemos que poner encima de la mesa todos, porque ese nuevo trabajo que sabemos que viene, pues lo que no podemos es gestionarlo con herramientas del siglo XIX, ¿no? Miquel Valverde, de Expansión, le pregunta qué piensa hacer la COE si el Gobierno cambia la negociación colectiva sin el acuerdo de los empresarios. Bueno, cambiar la negociación colectiva no creo que pueda cambiarla, pero porque esa la vamos a hacer, le gusta al Gobierno o no. Es decir, la negociación colectiva es bipartita y el Gobierno en la negociación colectiva, sinceramente, y perdona Iván, no pinta nada. Es decir, hay otro tema que es la tripartita, el diálogo tripartito, que sí existe, que es el que está, en lo que es la negociación no lo sé, vamos a ver, pero en principio nosotros, desde luego, insisto, en la negociación colectiva nosotros vamos a seguir trabajando con ella y con los sindicatos, ¿no? Israel García Juez dice, ¿cómo definiría usted la actuación del Gobierno de Sánchez en materia económica en estos 9 meses? Nosotros no estamos en periodo electoral. Creo que yo he dicho lo que pienso. ¿Lo puede repetir? Que creo que he dicho lo que pienso. He hablado de los impuestos, he hablado de las cotizaciones sociales, he hablado de muchas cosas. Roberto Ballina dice, ¿teme la COE, que después de los comicios de abril se repita el resultado de 2015 en que fueron necesarias nuevas elecciones? En la COE había muchas voces que pedían un adelanto electoral, pero es bueno que en 2 meses se acumulen tantas consultas. ¿No van a ser unas elecciones llenas de ruido y de confusión? Bueno, yo tendría que decir que en la COE no hemos en ningún momento dado pedido ni públicamente ni ningún representante ni ningún portavoz elecciones. En la COE no lo hemos hecho porque además nosotros somos terriblemente exquisitos con la legalidad, que yo creo que es clave, y además yo siempre lo he dicho, que el presidente del Gobierno era el que tenía, por la misma razón que decimos del tema electoral, hay un Gobierno que es legítimo y el presidente del Gobierno tenía la capacidad y tiene la capacidad de convocar esas elecciones. Nosotros ahí no creo que se nos haya oído en ningún momento dado decir este tema. Nuestra opinión, hombre, esperemos que no tengamos situaciones de inestabilidad. Es decir, nosotros lógicamente lo que queremos es estabilidad y lo que queremos es un Gobierno, el que tenga que salir de las elecciones, un Gobierno estable. Ahora, eso sí, por si sale la pregunta siguiente, la contesto ahora. Nosotros queremos un Gobierno estable y nos gusta la palabra moderación. También lo digo con mucha claridad. Es decir, a las empresas y a los empresarios nos gusta la moderación. Y no entro en política, pero es moderación y estabilidad. Y con esa moderación y esa estabilidad, nosotros, que no se preocupe nadie, que vamos a trabajar bien. El profesor Tamames quiere que haga usted algún comentario sobre seguridad social y le pregunta qué opina de la llamada mochila laboral austríaca y si debería implantarse en España. Bueno, es uno de esos temas que está encima de la mesa, es uno de los temas que yo creo que hay que profundizar más, pero solo por apuntar, pero claro,
Pero en teoría es cierto que puede funcionar, pero claro, también cómo, cuándo, porque se habla que habría que poner del orden de 8.000 millones de euros encima de la mesa para empezar a hablar de ella, ¿no? Y hay un tema que yo sí digo también, lo que no puede pasar es que todo se arregle a través de que las empresas tengan más costes y más cargas. Es decir, vamos a hablarlo, pero que sea neutro, que a las empresas no nos cueste más, porque claro, siempre es qué bueno es y un coste más, y no nos olvidemos, trabajamos y vivimos en un mundo global, y ahora es verdad, es un mundo global y es un mundo de competencia global. Por tanto, es una opción que está ahí, encima de la mesa, pero es una opción que tiene un coste y a mí me gustaría ver ese coste inicial a quién corresponde. Enrique de Areva dice: la reciente presentación por parte del Gobierno del borrador de la Ley de Cambio Climático con objetivos inalcanzables para la economía española en los dos escenarios de 2030 y 2050 no es una nueva situación de riesgo para las empresas españolas. Luis Sastre le pregunta si participa usted de la idea expuesta ayer por el presidente Feijóo de la Xunta de Galicia de que no tiene sentido la guerra contra el diésel y a favor de las baterías chinas. Él señaló que el diésel tiene tecnología europea que ha reducido las emisiones de una manera notable. Bueno, a la primera, en la operación del sistema es evidente que las energías renovables cada vez están entrando más en lo que es la operación del sistema, pero el sistema de energías renovables no tiene ninguna oportunidad si no hay una tecnología de base. Eso es una realidad y, de hecho, cuando incluso en el récord de demanda en España, normalmente cuando hay un problema de necesidad de energía, suele ser que hay un anticiclón en el este de Europa. Y en el este de Europa es que no entra el viento. El viento en España entra por Galicia, pasa por Madrid y se va normalmente por la región de Murcia, y ahí es donde opera red eléctrica. Y Pablo y yo de esto sabemos un poco porque ahí coincidimos unos años. Y la verdad es que yo creo que lo que hay que hacer es una transición energética. Yo creo que los objetivos del cambio climático los tenemos que tener todos claros. Yo lo he comentado antes, creo que esos objetivos, de todas formas, tenemos que ir junto con nuestros socios europeos. Es decir, yo creo que el trabajo serio es trabajar junto con… El otro día hemos estado con el comisario de Energía hablando, y es trabajar en esa línea de… comisario de Cambio Climático, vamos, pero trabajar en esa línea junto con nuestros socios europeos, porque si no, volvemos a perder competitividad. Yo creo que es un tema importante. En cuanto al tema del diésel, pues yo creo que es evidente. Es decir, vamos a esos objetivos, lo que no podemos hacer es condenar una tecnología. Es decir, de hecho, en Europa, cuando un producto está homologado, ningún Estado puede deshomologarlo. Y es algo que, en cierta medida, anuncios de prensa pues provocan un tsunami, ¿no? Que es un poco lo que ha podido pasar. Por tanto, nosotros coincidimos en que hay que hacer esa transición energética, pero pensamos que hay que hacer una transición energética donde la innovación vaya haciendo el recorrido para llegar a ella. Y con respecto al tema de las baterías, efectivamente, pues bueno, es que claro, la clave en estos momentos del coche eléctrico, como bien sabéis, es el tema de las baterías, y yo creo que hay un tema clave, y es que tenemos que trabajar mucho en la innovación para que Europa tenga baterías. Es decir, yo creo que es uno de los temas fundamentales en estos momentos del empleo de Europa y de la fuerza de Europa es, va a decirlo, lo que es el efecto de las patentes, lo que es el efecto de la propiedad industrial e intelectual, en este caso del automóvil, y si Europa pierde el tren en el caso de las baterías, pues la realidad es que tenemos un problema. Amado Lorenzo le pregunta qué planes tienen previstos ustedes para reducir el efecto de la guerra USA-República Popular China, y Rosalía Aránguez le pregunta cómo se ve desde la COE la situación sobre el Brexit, la actual situación sobre el Brexit en el Reino Unido. Está con nosotros el embajador. Yo en la primera le tengo que dar gracias porque yo no soy tan importante, de verdad. Ojalá pudiera poner mi granito de arena, ¿no? Hombre,
A nosotros, a la primera, es decir, lo que es el efecto de Estados Unidos con China, y en muchos casos a muchos sectores industriales, que muchos están aquí, le afecta de forma muy importante al acero, pero también ha sido la aceituna. Entonces, yo creo que eso es pues un tema que esperemos que se solucione, ¿no? Yo creo que nosotros lo que estamos trabajando muy potentemente, y si Ana lo conoce bien, es sobre todo nuestra buena relación y fuerte relación con Iberoamérica. Yo creo que es un tema clave. Somos el puente con Iberoamérica, con Marruecos, que hemos estado hace muy pocos días también con los Reyes. Vamos a Argentina ahora el día 27 con los Reyes otra vez. Hemos estado con el presidente del Gobierno en México, hemos ido a Cuba. Es decir, estamos yendo permanentemente porque creo que podemos ser ese puente África, Iberoamérica y Europa. Estuvo aquí el presidente chino hace muy pocos meses. Y realmente, bueno, pues nuestra vocación es intentar jugar el partido que nos toca, pero para nosotros es un partido muy importante. Y fijaros que soy de Bilbao, pero en esto hay que ser un poco humilde, ¿sabes? Es decir, los americanos y los chinos son mucho. Y concretamente en la segunda era sobre la situación del Brexit. Bueno, yo creo que el tema del Brexit es un tema que está ahí encima de la mesa, que es un tema preocupante, porque es un tema que nos va a afectar de una forma muy importante, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente quedan pocos meses, muy poquito, para las propias elecciones europeas, y ahí es donde se da, ese es el punto, no sé si final o no, es decir, va a ser muy complicado que Reino Unido se pueda presentar a las elecciones en Europa, ¿no? Y luego hay otro tema que, hombre, que tiene su gracia, y es que seamos los europeos a los que se nos pase la patata para ver qué decidimos sobre el propio Brexit. No sé, a mí personalmente, ¿qué es lo que me gustaría? Cuando en su día, hace 2 años, estuvimos en Londres, o el año pasado, también con los Reyes, hombre, la gente de la City, los empresarios, lo que querían es no Brexit. Es decir, que a mí si me preguntaras qué me gustaría que hubiera otro referéndum. Ese sería lo ideal. Con las preguntas, no solo con 2. Con las que fueran, pero otro. Es decir, porque yo creo que en ese caso en Reino Unido, como aquí ha pasado en algunos sitios, o puede pasar, pues lo que no se puede votar es con el estómago. Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE y primer ejecutivo de Ilunion, dice, ¿está usted de acuerdo con la idea de que la empresa tiene un papel relevante para una sociedad mejor, más inclusiva? ¿Y cree que este papel está cubierto o debe la empresa y sus directivos dar pasos adelante? Alberto, perdona, pero no te veo, y por eso no te he saludado, ando por ahí, ¿no? Bueno, sabes si trabajamos profunda y conjuntamente desde hace mucho con la ONCE. Pensamos, y con Ilunion aportáis muchísimo en este sentido, y sabes que yo creo que uno de los temas que en COE también tenemos presente es ver cómo incorporamos pues, a la discapacidad, es decir, a todos esos elementos que están, vamos a decir, o que tienen más problemas en este mundo de la empresa, que es el mundo que nos hace avanzar a la sociedad. Por tanto, coincido con tu pregunta, comentario, y lo sabes que estamos en la misma dirección. Luis Socías dice, ¿en qué medida la hiperregulación en España afecta a la competitividad y el desarrollo empresarial? Hombre, la regulación no es mala. La hiperregulación, la propia palabra lo dice. Es decir, nosotros pensamos en que la libertad, en que la flexibilidad nos da mucha más capacidad de crecer. Por tanto, la hiperregulación nos preocupa. Y además, nos preocupa la hiperregulación, y lo voy a poner también encima de la mesa, cuando parece que siempre tenemos el principio de culpabilidad para la empresa. Es decir, la empresa de tirón, por principio, es culpable, y luego ya veremos. Y yo creo que eso no es así. Y muchas de las regulaciones son permanentemente de control, de tal manera, y especialmente a las pequeñas y a las medianas, eso les provoca una falta también de crecimiento, de productividad, de competitividad enorme.
Y es básicamente, bueno, estábamos hablando hace poco de controles, el control horario, hay ahora para las empresas no tan grandes el tema de la información financiera, bueno, todos estos temas es cuando tú sales de tu fábrica o de tu negocio y no vendes y no cobras y dedicas el 60% de tu tiempo a mover papeles, tu fábrica o tu negocio dura segundo y medio. Y esa es una expresión de Mafre. En Mafre lo decían siempre. Como tú trabajes y dediques el 60% de tu tiempo a mover papeles, estás acabado. Y el problema es que cada día nos hace mover más papeles. Alfonso Jiménez, de People Matters, dice: la población española envejece. ¿Debe regularse la edad de jubilación? ¿Debemos aumentarla y acercarnos a la de los países más avanzados de Europa? La realidad es que la edad media de jubilación en estos momentos es 62 años y medio. Y bueno, todos los expertos nos dicen que es muy baja, ¿no? Pero eso es lo que hay que hablar. Eso es lo que tenemos que plantear encima de la mesa en el Pacto Toledo. Eso es lo que tenemos que hablar en el diálogo social. Y eso es lo que tenemos que activar para ver cómo mejoramos, porque las pensiones es un problema serio en España. En el año 60, 4 cotizantes por cada pensionista, en estos momentos 2 por 4 y dentro de 20 años 1 por 1. Es decir, que prácticamente nos vamos a elegir. Tú vas a ser el que a mí me vas a jubilar. Yo creo que eso hay que mirarlo. Nosotros, no le he visto a Pilar González de Frutos, nosotros hemos encargado ya un estudio AFI serio sobre lo que sería el futuro de las pensiones, en dónde estamos. Yo creo que hay que saber dónde estamos, qué es lo que queremos y cómo lo podemos hacer. Es decir, yo creo que son los 3 elementos que tenemos que trabajar y, desde luego, esto es un tema medular en España, el tema de las pensiones. Por eso pensamos que no es ni excepcional ni urgente, pero necesario no, es súper necesario. Es decir, y por eso pensamos que es fundamental reactivar, en cuanto pasan las elecciones, el Pacto Toledo, que los agentes sociales nos pongamos a ello y, desde luego, es algo, perdonad que insista, importantísimo. Elena Martín, de La Sexta, le pregunta qué le parece que la presencia de consejeras en las empresas del IBEX 35 haya caído por primera vez en 14 años. Pues no lo sé, por el dato no lo conocía. Yo creo que la incorporación del mundo de la mujer al trabajo cada día es mayor. Yo creo que es necesaria. Yo creo que es un derecho de las mujeres. Yo creo que es una obligación de la sociedad y considero, sinceramente, que es la mejor herramienta de una empresa para atraer talento. Es decir, es que lo digo con toda sinceridad y creo, y nosotros estamos apoyando de ahí profundamente lo que se denomina el 50-50, es decir, 50 y 50 son 50 y 50, 50 más 50 son 100. Por tanto, nosotros participamos activamente en lo que es la incorporación del mundo de la mujer y yo, en mi caso, en COE, en CEPIME, 2 directores, 2 directoras. Acabo de incorporar 3 directoras a los departamentos en COE. Estamos incorporando a empresarias al comité ejecutivo en la parte que yo puedo y aguas abajo en todo lo que son nuestras organizaciones, que veo un montón de presidentes. Pues el mundo de la empresa, el mundo de la mujer cada día está más presente también en las organizaciones empresariales. Santiago Robles le pregunta si sería partidario usted de que vuelva a aplicarse el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y en qué escenarios cree que sería inevitable. No, es que todavía no hemos montado un partido político, entonces no. Yo sinceramente, nosotros también valoramos, lo digo que es muy importante. También el país necesita políticos. Y nosotros tenemos que decir que valoramos muchísimo el esfuerzo y el trabajo de los políticos. Porque además, y lo digo, solo vemos qué pasa con la empresa, solo nos acordamos cuando sale uno de los miles y ha hecho una maldad. Como pasa con la empresa, que sale un empresario que hizo una maldad y todas son malas. Yo creo que los políticos son necesarios y esto es un elemento de los políticos. Nosotros, un amigo mío que anda por aquí, suele decir, que fue ministro además, y suele decir que nosotros tenemos la obligación de trabajar lo posible y a los políticos les toca trabajar lo imposible. Bueno, pues se tienen que poner de acuerdo y ver cómo se puede solucionar. El artículo 55 está dentro de la Constitución, por tanto,
el que tenga la capacidad de gobernar, el que los españoles le den la clave o la llave para gobernar, tendrá que ver si lo tiene que aplicar o no, en función también de que se hayan cometido unos hechos o no que permitan aplicar ese artículo. Yo creo que todo lo que pueda ser antes de aplicar, lo último que puedas aplicar, pues sería mejor, pero bueno, no voy a entrar. La última pregunta, o las últimas preguntas, las hace Carlos Ramírez, del Economista. Dice, en los años 80 y 90 la COE tenía una influencia política, económica y social que era muy importante. Dice Carlos Ramírez que hoy ya no la tiene y le pregunta cómo recuperarla y si no cree que, al igual que los sindicatos, que a veces se han quedado en la primera mitad del siglo XX, la COE no ha sabido adaptarse del todo a los tiempos. Y le pregunta si no ha habido mucho conformismo con los gobiernos. Yo creo que más que una pregunta ha sido una opinión. Entonces, por tanto, me parece estupendo, respeto las opiniones. Y bueno, yo creo que el camino se hace al andar, aquí estamos. Yo creo que la COE tiene el respeto de la sociedad. Yo creo que estamos diciendo lo que tenemos que decir y nosotros vamos a seguir trabajando, que es nuestra obligación, y siendo leales con nuestro país. Y a mí las opiniones, sinceramente, de si somos o no somos, es normal. Los que estamos en primera fila estamos expuestos a la crítica y la asumimos. Y a mí lo que me interesa de verdad no es tanto una opinión como que los empresarios y las empresarias de España estemos juntos, que es lo que estamos, que nos están apoyando a tope, que todas las organizaciones estamos trabajando en la misma dirección y eso es imparable. En nombre de las entidades que hacen posible con su mecenazgo este Fórum Europa, Asisa, representada hoy por don Pedro Razkin, Sabadell, representada por don Ramón de la Riva, desde Cabify, don Mariano Silveira va a despedir el acto. Bueno, agradecer a Pablo Isla, agradecer por supuesto a José Luis y Nueva Economía Forum y a los patrocinadores Asisa y Sabadell, a todos los asistentes por habernos acompañado y sobre todo, Antonio, muchas gracias por tu exposición y por tu visión crítica y esperanzadora a la vez. Sobre todo, entendemos que para seguir subidos al tren del futuro, teniendo en cuenta que además pasan cada vez menos trenes y pasan cada vez más rápido, necesitamos a las empresas, a todas, a muchas empresas, que puedan crecer y que puedan llegar a convertirse en pequeñas empresas como Inditex, y sobre todo que sean ágiles, innovadoras, competitivas, responsables, que nos inspiren a todos y, por supuesto, por encima de todo, valientes. Muchas gracias.